Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Les deseo a todos una feliz mañana en este domingo 14 de marzo. Mi nombre es Dan Arce y soy el pastor de la iglesia Punto de Encuentro aquí en Cabudare. Toma un segundo y visítanos en nuestra página web si deseas. Si lo estás viendo en YouTube, también puedes verlo directo de nuestro canal. Solamente ve a www.cabudare.com/veronline. Y ahí puedes visitarnos cualquier día de la semana. De hecho, en nuestra página web tenemos un lugar donde cada día tú puedes leer una porción de la Biblia y algunos de esos días vienen incluidos con unos videos muy interesantes, especiales para niños, adolescentes, adultos, para cualquier edad. Créame, lo hemos comprobado, la mayoría de las familias en nuestra iglesia lo están disfrutando, así que te invito a que si deseas, durante o después de este mensaje, tú puedas visitarnos en la página web y disfrutar de todas las herramientas que allí Dios te pone a tu disposición para que tú uses para ti, para tu familia, para los que tú quieras compartir. Hoy, hace 6 semanas, empecé una serie llamada Una Iglesia Inquebrantable. Y lo di porque yo creo que para empezar el año, aunque empezamos el año en una cuarentena estricta donde no podíamos, también muchos de los familiares de los líderes de la iglesia estaban con el COVID y no podíamos congregarnos y reunirnos. Cuando se nos dio la oportunidad, arrancando en febrero para comenzar, que estuvimos 21 días en ayuno y fue un tiempo increíble. El Señor estaba mostrándome la importancia de que la iglesia como que vuelva a reiniciar los motores. Piénsalo de esa manera. Creo que la población humana ha sido impactada y afectada por esta situación del coronavirus y la pandemia a nivel mundial, las restricciones que fueron colocadas. Y eso, queriendo o no, afectó a la iglesia, tuvo un impacto en la iglesia, tanto para bien o como mal. Y quiero hacerte ver por qué esta serie ha sido tan importante para mí y espero que lo sea para ti. Porque el autor de este libro se llama Pedro. Pedro no estaba en una cabaña de vacaciones, ¿verdad? En un caney bajo la playa en la isla de Margarita. No. Pedro no estaba en una situación óptima para escribir lo que tú y yo hemos leído aquí en este texto. De hecho, como te leí la semana pasada, fue aproximadamente después del año 60 después de Cristo que esto fue escrito. Y quiero leerte una parte de un libro llamado El Libro de los Mártires por el autor John Fox. Es un libro muy antiguo, publicado en los años 1560 y algo. Y él redactó con lujo y detalle acerca de personas que dieron sus vidas por adorar y por servir y por predicar de Jesucristo. El autor Pedro, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles más coléricos entre los 12 apóstoles, uno de los hombres que amó mucho al Señor y fue fiel e infiel a la misma vez. Este hombre es el autor del libro de Primera de Pedro a través de la inspiración del Espíritu de Dios. Pero lo que fue dicho de Pedro está escrito en esta redacción. Y si tú has descargado las notas del mensaje de hoy, lo puedes ver allí. De lo contrario, vamos a ponerlo aquí en la pantalla porque quiero que veas de lo que llamaríamos el inicio de la persecución de la iglesia en el tiempo antiguo bajo el Imperio Romano. Presta atención. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 después de Cristo, bajo Nerón, el 6º emperador de Roma. Este monarca reinó por un espacio de 5 años y él se acreditaba todo a él mismo. Pero todo esto dio paso a quizás la mayor extravagancia de mal genio, de maldad y de un temperamento de barbaridades y atrocidades. Entre otros caprichos diabólicos, él ordenó que se incendiara la ciudad de Roma
orden que tuvieron que ejecutar sus oficiales y guardias y sirvientes y posiblemente a sus propios familiares. Mientras la ciudad imperial ardía en llamas, él subió a la torre de la milicia en los jardines de Macaenas, donde tocó su lirio, su arpa, y cantó la canción de la quema de Troya, y declaró abiertamente que él deseaba la ruina de todas las cosas antes de que él muera. Era tan vanidoso este hombre que él no deseaba que nada más exista fuera de él. Además del circo romano, muchos otros palacios y casas fueron consumidas por el fuego. Cientos de miles perecieron en estas llamas, o fueron asfixiadas por el humo o enterradas bajo las ruinas. Esta terrible conflagración continuó durante 9 días. Cuando Nerón, al ver que su conducta era muy acusada y se oía entre los pasillos del severo odio que tenían hacia él, entonces Nerón decidió poner toda la culpa sobre los cristianos. Escucha bien, Nerón había causado la quema de Roma, pero él decidió, para evitar responsabilidad y culpa, acusarlo a la iglesia. Acusar a la iglesia de este terrible y trágico accidente. Esto permitió que él pueda excusarse inmediatamente y luego tener la oportunidad de continuar hartándose la vista con nuevas maldades y crueldades. Y esta fue la primera ocasión de la persecución de la iglesia a los cristianos. Las barbaridades ejercidas sobre los cristianos fueron tales que incluso incrementó la conmiseración de los mismos romanos hacia los judíos. El pueblo enemigo de Israel empezó a sentir lástima por ellos, por lo que el emperador Nerón estaba haciéndoles. Fue tan feo que en algunos casos Nerón mandaba a coser sobre la piel de los judíos pieles de animales ya muertos, donde los despellejaban a los animales, les ponían la piel inversa, donde la piel del animal tocaba la piel del ser humano, pero la piel ensangrentada del animal quedaba expuesta. Y luego eran soltados animales salvajes, donde estos animales empezaban a devorarse la piel ensangrentada de animales muertos y luego terminaban consumiendo al humano debajo de esta piel cocida. En otra instancia, este emperador Nerón cubría a los hombres y mujeres, adultos y niños, con ropas impregnados de cera. Los amarraban a postes altos a lo largo y ancho de las calles y luego incendiaban estas ropas enceradas. Y estos seres humanos ardían como antorchas iluminando las calles. Pero quiero llamar tu atención a la parte final aquí, donde dice: esta persecución fue generalizada en todo el Imperio Romano, y en vez de disminuir el espíritu del cristianismo, más bien la aumentó. En el transcurso de esta persecución a la iglesia, San Pablo y San Pedro fueron martirizados, y entre ellos muchos otros hombres y mujeres que creían en Jesucristo. Y aquí empieza a dar otra lista. Esto fue publicado en el año 1563 por John Day, quien publicó los escritos de John Fox, los famosos libros, el famoso libro de Fox de los mártires. La iglesia en aquel tiempo tuvo que estar dispuesto a dar su vida por seguir creyendo en Jesucristo, por ir y hablar al mundo de Jesucristo y del perdón que Dios ofrece. Quiero llamar tu atención a un versículo específico en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y leyendo el texto de la Nueva Versión Internacional, quiero que veas lo que la palabra de Dios dice.
ya se acerca el fin de todas las cosas. Repito, Pedro dijo en el capítulo 4, verso 7, ya se acerca, ya viene el fin de todas las cosas. ¿Sabe? Esta es una pregunta que ha sido hecha por muchas personas, especialmente en los últimos años, tras tantos acontecimientos. Se dice que en el año 2020, solamente en el 2020, hubieron 100 eventos catastróficos a nivel mundial. Incendios de la nación en Australia, en California, terremotos por todos lados, guerras, rumores de guerras, naciones dividiéndose, peleando entre sí, pestilencias, incluyendo el coronavirus. Y esto no es algo nuevo. Dios ha venido advirtiendo, informándonos de todos estos acontecimientos finales desde hace mucho tiempo. De hecho, te llevo al Nuevo Testamento, el primer libro, Mateo capítulo 24, y los apóstoles estaban con Jesús y estaban sentados en el monte de los olivos. Y Jesús miró a un templo y le dice, muchachos, ¿ven eso? Sí, lo vemos, dice. Dentro de muy poco no quedará piedra sobre piedra de todo esto. Y dice que Jesús continuó caminando, y si los discípulos eran en alguna cosa similar a tú y yo no nos hubiésemos quedado conforme con, ok, chévere, gracias por esa información. No, Jesús, cuéntanos más. Y nota Mateo 24, y voy a empezar en el verso 3, por favor, sígueme. Dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús respondió, primero, tengan cuidado que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego dice, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse todavía, porque es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Luego indica como una segunda fase, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Qué cómico que en este momento parte de la realeza del Palacio de Buckingham de Inglaterra está bajo ataque porque el mismo reino de ellos se ha dividido. Ellos están, parte de la familia real está fuera del palacio y otra parte adentro, y están acusándose de racismo, están acusándose de un montón de cosas. Dice, habrán hambres y terremotos por todas partes. Ok, no tengo que entrar en detalle. Ya tú lo has visto, tú sabes las cosas que están pasando. Pero dice en el verso 8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Verso 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y aquí quiero enfocarme un segundo. Antier en California fue introducido una solicitud para cambiar una ley que en los colegios no se ha permitido que los niños se refieran a sus padres como papá y mamá, ya que esas palabras pronuncian un género masculino o femenino. Hace días salió una noticia donde personas están empezando a demandar que los baby showers o los anuncios del género del bebé no sean permitidos, que se vuelvan algo legal. Te estoy hablando de ese momento donde explotan un globo y sale polvo rosado o polvo azul indicando un niño varón o una niña hembra, y están empezando a decir que eso no deberíamos hacerlo, que cada bebé debe tener el derecho de escoger su propio género. No, escúchame, esto viene a raíz de siglos donde la gente es enseñada que no somos creados a imagen de Dios, sino somos el producto de
evolución. Venimos del mono y de muchas otras cambios evolutivos del mono y luego el ser humano. Amigo, tarde o temprano tienen que haber resultados, tanto positivos o negativos, si la humanidad empieza a creer que nosotros venimos de animales. Pero también debe haber un efecto si la humanidad creyese que venimos de Dios. Es increíble si, como fuimos enseñados de que venimos de animales, hoy se están portando como animales. Y recuerdo cuando algunas décadas atrás el movimiento gay, homosexual, lesbiana, transexual, todos solamente pedían que sus derechos sean respetados, de ellos ser lo que quieren ser. Pero ya no es eso, ahora es que ellos quieren obligar a todos a que todos cambiemos toda nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar. Están queriendo cambiar palabras en el diccionario y agregar nuevas para que los pronombres ya no sea él, ella, sino una nueva forma de hablar de personas. Y eso ha resultado en que los que creemos en Dios y algunos otros que quizás no le han dado sus vidas a Jesucristo, pero que en cierto modo saben y creen que hay un Dios, han dicho, hey, esto debe detenerse, esto debe parar. Estamos llegando a un límite donde ya ni siquiera la lógica o la sabiduría está tomando control de nuestro razonamiento. De hecho, estamos actuando sin pensar. Pero nota lo que dice el apóstol Pedro aquí en el verso 9. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y hoy ya está empezando a ocurrir eso porque la iglesia, todos los que creemos en Jesucristo, nos vamos a parar firme, no en contra de un grupo de personas, no, nos vamos a parar a favor de lo que la palabra de Dios enseña, porque su palabra es veraz. El hombre es mentiroso, el hombre cambia, el hombre varía. Somos seres de constante cambio, no estamos fijos en lo que creemos la mayoría de las veces, pero Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, es esencial que tú y yo entendamos que nuestra fe por lo que es correcto delante de Dios, eventualmente va a hacer que la gente odie a los cristianos. Nos van a querer perseguir, nos van a querer maltratar, van a querer apuntarnos los dedos y señalarnos de ser los que dividimos, cuando realmente solo queremos ser los que obedecemos. Escucha bien, iglesia. Verso 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, e incluso unos a otros se traicionarán y se odiarán. Hace meses trataba de conversar con un joven homosexual que salió de una iglesia cristiana. Salió porque en esa iglesia cristiana no le estaban dejando continuar dirigiendo el área que él dirigía, porque él había tomado decisiones que van contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y hoy hay un movimiento muy grande de los homosexuales diciendo, pero es que Dios nos ama. Espera un momento. La iglesia nunca ha dicho que Dios ha dejado de amar a un pecador. Lo que la palabra de Dios enseña, y quisiera que la iglesia afirme, es que el pecador es quien está en contra de Dios, no Dios en contra del pecador. Es el pecador el que ha decidido apartarse de lo que Dios dice para seguir lo que él piensa o ella cree. Conversaba con este muchacho tratando de animarle a que no coloque comentarios negativos en público, en redes sociales, de alguien o de iglesias o de personas en la iglesia. Como lo dije hace varias semanas atrás, creo que algunas iglesias han actuado bien y otras han actuado mal al entrar en juicio contra personas. No debemos entrar en juicio contra nadie, todos somos pecadores.
Pero no por eso podemos sentarnos de manos cruzadas porque un violador desea continuar violando, porque el mentiroso desea seguir mintiendo, porque el ladrón desea seguir robando, o porque todos desean seguir desobedeciendo a Dios. La realidad es que el mundo cada vez se está alejando más y más y más de Dios, y están escuchándose cada vez más y más a sí mismos. Luego verso 11, y dime tú si esto no está también ocurriendo. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Aquí en nuestro estado Lara hay un montón de iglesias estafando a personas que van a su iglesia diciéndole: Dios me ha revelado que te bajes de la mula prácticamente. Dios me ha dicho que debes dar esta ofrenda, y los que dan estas ofrendas tienen grande fe. Espera un momento. Lo que doy a Dios no es la única señal de cuánto amo a Dios. Lo que doy a Dios no es la única señal de cuánta fe tengo en Dios. Si mi ofrenda a Dios es agradable a Él, al hombre no le debe interesar cuánto o qué estoy dando. Y a todo pastor, líder de cualquier iglesia que ve este video, hoy te reprendo. Si tú estás hablando de números en tu iglesia, estás retando a gente que dé una gran cantidad, si de verdad aman a Dios. Yo entiendo, una cosa es recaudar fondos para un proyecto o algo chévere, excelente, pero no te pongas a usar el nombre de Dios como una excusa para tú sacar dinero y tú llenar tu bolsillo. Ya bastante hemos visto hoy pastores convertidos en políticos haciendo un montón de patrañas. Es tiempo de que el pueblo de Dios se marque como algo diferente. Es tiempo que los pastores dejen de estar pidiendo tanto dinero y se enfoquen más en que entreguemos más nuestras vidas a Dios. Cada centavo que doy por la eternidad no vale tanto como cada parte de mi vida que yo entrego a Dios. Eso vale por la eternidad. Pero dice que surgirá un gran número de falsos profetas, y hoy están por todos lados. Verso 12 dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Escucha, la malicia en el corazón del hombre crecerá tanto que ya el amor natural que tenemos en nosotros va a empezar a enfriarse, y es la razón que hoy escuchamos muchos temas de pedofilia, violaciones, pero ya no es algo como distantes noticias que ocurrían una vez al año. Ahorita es cada semana, vemos en un noticiero, en un periódico, en una red social, algún niño fue violado, una niña fue violada. Estamos viendo ahorita en Miranda, creo que en Mérida, hay muchos casos donde personas que están perdiendo el afecto natural humano que Dios instauró en nosotros, aquel afecto de amor natural que Dios dio al hombre por la mujer, a la mujer por los hombres, y a los padres sobre hijos, a hijos sobre padres, y hermanos con hermanas, etcétera, etcétera. Se está corrompiendo ya hoy. La pornografía está haciendo del vínculo familiar un mercado incestuoso de pornografía, donde más bien es promocionado la cantidad de basura que hay hoy entre humanos y animales y viceversa. Ahora ya hay humanos que ya no quieren ser más humanos, quieren ser alienígenas, quieren ser caballos, quieren ser perros. Y uno dice: ¿de dónde viene esto? Y dice: Dios lo dijo muchos años atrás. Dirá: no solo vendrán falsos profetas que van a engañar a muchos, sino que habrá tanta maldad que el amor, lo natural de muchos, se va a enfriar. Pero dice en el verso 13: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y déjame aclarar algo: salvo es aquella persona que ha creído en Jesucristo y le ha dado su vida, ha pedido que Dios perdone su pecado. Esa es una persona salva, salvado de la condenación de Dios sobre la injusticia y la desobediencia.
Pero aquí está haciendo entender: el que persevera hasta el final, tú habrás ganado. Y por todas estas cosas que te he mencionado, es que Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que manténganse sobrios, alerta, en constante oración, dice Pedro. Pedro está viendo el final de todo con una perspectiva muy centrada en Cristo. Pedro no dice: ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, Pedro dice: hey, iglesia, mírame aquí, iglesia, dice, presta atención. Cristo viene. Y mientras viene, tengo algunas cosas que quiero que la iglesia haga. 4 cosas muy básicas, 4 perspectivas muy básicas que tú y yo como iglesia debemos tener. ¿Estás listo? Lo primero que debemos entender esta mañana es qué debemos hacer mientras Dios cierra el círculo perfecto. Mientras Dios cumple lo que dice en su palabra: el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Primero, debemos vivir con paciencia. ¿Escuchaste? Con paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se arrepientan. Dios dice: si yo estoy siendo paciente con el mundo, dice, iglesia, quiero que tú seas paciente conmigo. Iglesia, a veces nos frustramos cuando Dios no hace las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestra forma. Y los métodos y los tiempos de Dios son tan diferentes a los métodos y tiempos de nosotros. Recuerdo un año donde mi hijo Brian y mi hijo Michael estaban abriendo sus regalos de Navidad. Michael empieza inmediatamente como un estratega de abrir regalos. Él busca dónde están los tiros y empieza a rasgar. Brian, sin embargo, no miró o no buscó las orillas. Brian se enfrascó en abre ya, abre ahora. Y luego cuando él ve a su hermano Michael abrir su regalo, ¡ay! Eso parece que le hubiéramos metido hormigas en sus pantalones. Se desesperó y como que ábrete ahorita ya. Y velo un segundo. Rip it, Brian. Just tear it up, bud. Okay. It's too hard. Come on. Mom, help him a little bit. Then, Brian, give me. I can do it. Okay. You can do it? Whoa. Hard, Brian. Just rip it. Yeah. I got enough. It's a bit. It's a Wait. video game. I know. Wait, don't open the big one yet. Don't open the big one. Brian, open it up. I got a Spider-Man video game and a Junior video. Brian, open it up. Not yet, Michael. Not yet, Michael. Not yet. After you're done. Brian, I can help you, baby. Frank, open that one. Michael, can you help your brother? Okay, I'll open that one. And I'll open that one for you. Because you are the brother, Michael. With me. Okay, now give it to him. Let him open it up now, Michael. Here, Brian. Brian, rip it open. Brian, you got a big...
eso que acabas de ver es quizás la manera en que la iglesia vive para con Dios y porque andamos creyendo que Dios debe estar solamente enfocado en mis planes. No, iglesia, tú y yo debemos estar enfocados en sus planes. Y Dios dice que Él, aunque el mundo diga que Él se tarda, Dios no está llegando tarde, sino que Él es paciente porque Él está esperando que el mundo se arrepienta. Él está esperando que el mundo conozca de Cristo. Y por eso en Mateo 24, cuando leíamos el último versículo, dice en Mateo 24, 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Él dice, cuando la iglesia haya llevado su palabra hasta los últimos rincones del mundo, entonces vendrá el fin. Y Pedro nos dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál? La que empezó diciendo con los profetas, la que le dijo a Abraham, le dijo a Moisés, le dijo a cada uno de esos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con la humanidad, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Iglesia, Dios de hecho está siendo increíble. Dios está muy pacientemente esperando que el mundo conozca de Él. Y entonces vendrá el fin. Así que la primera cosa que debes hacer es vive con paciencia, iglesia. Las cosas no están saliendo como tú lo habías planeado. Ten paciencia. Todos sabemos que la paciencia es una virtud, pero 100 metros con esa virtud. Todos sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, pero dame gozo, dame paz, pero no me des paciencia. Nadie quiere paciencia. Iglesia, por favor, si tú quieres vivir sabiamente mientras esperamos que el Señor venga, entonces vive con paciencia. La segunda forma que debemos vivir es con urgencia. Ya va, pastor, me acabas de decir que viva con paciencia en cuanto a lo terrenal. Pero necesito que tú y yo vivamos con urgencia en cuanto a lo eterno. Mira el versículo 10 de 2 de Pedro 3. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Dios le prometió a Noé que no volvería a destruir al mundo con agua. Y puso un arco iris como una señal al mundo. Y hoy el arco iris es utilizado como una muestra de los que abiertamente han decidido desobedecer a Dios. De hecho, los que hoy utilizan el arco iris como su bandera están viviendo como el mundo de aquel tiempo a que Dios destruyó en agua. Pero Él dice, en cuanto a mi venida, va a ser como un ladrón en la noche, cuando tú no lo esperas. Y todo será destruido. Iglesia, cuando te digo que vivamos con urgencia, es con urgencia de hablar a todos acerca de Cristo. Hoy más que nunca la iglesia está expuesta como una vitrina para que el mundo pueda ver cómo la iglesia vive, cómo la iglesia experimenta sus problemas, cómo la iglesia experimenta o atraviesa por medio de pruebas y dificultades. Iglesia, Dios te diseñó para que el mundo te esté mirando constantemente. Y como ya tienes al mundo mirándote, voltea al mundo y háblales de Cristo. Compárteles de Cristo. ¿Cuán real es la venida de Cristo? Bueno,
las mayorías de las aerolíneas mundiales no permiten que dos cristianos sean piloto y copiloto en un mismo vuelo. ¿Por qué? Porque no quieren correr el riesgo de que la venida de Cristo sea real y se queden sin piloto y copiloto. En las Naciones Unidas hay documentos hablando de tiempos finales y hablan de un grupo de personas que de repente ya no están. No estoy inventando esto, está allí. Anda a verlo cuando quieras. Sabes, una vez había una iglesia que recibió solicitud del alcalde y dijo: iglesia, necesitamos que oren por nuestra ciudad, estamos sin lluvia, sin agua por meses, las granjas están experimentando sequía, las cosechas no están creciendo como debe ser porque no hay agua para riego, no hay agua para tomar. Y le dijeron a la iglesia: iglesia, oren por nosotros. Entonces el pastor anunció: esta noche haremos una oración afuera en el campo. Y todos, tan cristianamente, llegaron a la finca, al campo donde iban a orar, en chores, chancletas, franelas, gorras, lentes de sol, gorras tapasol, de todas las formas. Trajeron cobijas, mantas, abrieron, algunos trajeron sillas plegables, se sentaron y trajeron pollo frito, ensaladas. Eso fue sabroso. Si te estoy dando hambre, perdón, no es el objetivo. Pero trajeron todo esto. Y en eso entró una niña con un sobretodo de plástico a prueba de lluvia y agua y un paraguas abierto y sus botas de agua, sus botas de goma altas. Todos la miraron como que, ¿qué hace esta niña vestida así? Pero sorprendentemente la niña miraba a todos diciendo como que, ¿por qué todos están así? Y el pastor se acerca y dice: hija, ¿y eso que te viniste así? Dijo: él no dijo que hoy íbamos a pedirle lluvia a Dios. La diferencia entre esa niña y todos los demás es que esta niña fue creyendo que Dios iba a mandar lluvia. Me atrevo a decir que es tiempo que la iglesia empiece a vivir creyendo que Él va a volver. Vive con urgencia en lo que es eterno y vive con paciencia con lo que es temporal. Lo eterno, hazlo ahora, porque va a durar por siempre. Lo temporal, ten paciencia y confía en el tiempo y la forma de Dios. Lo cual me lleva al tercer punto. La tercera forma que la iglesia debe vivir es en confianza o con confianza. Yo sé que la Biblia dice en 1 Pedro 5:8, dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que Satanás quiere que tú creas, que Él es un león rugiente. Pero Pablo dijo en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, iglesia, no podemos seguir viviendo en temor solamente porque no entendemos algo o creemos que en el momento no tenemos control sobre algo, un pecado, una iniquidad, un área en tu vida donde tú creas, ya sea temor, depresión, un pecado oculto, un vicio, un segundo estilo de vida que nadie sabe. Tú quizás creas que Satanás te ha ganado y anda rugiendo como un león hambriento. Iglesia, ten confianza, Dios es vencedor y Él te va a dar la victoria. Amén. Espero que lo creas. Pero, por último, ¿cómo debe la iglesia vivir? Debe vivir con expectativa. Mira 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice que esperemos ansiosamente
la venida del día del Señor. Iglesia, el Señor va a volver por su iglesia. Los que creyeron en Él, viviremos con Él eternamente. Y los que no, serán castigados por haber rechazado al amor del único Hijo de Dios, por haber rechazado a Dios mismo, que se hizo hombre para venir a mostrarle al mundo su amor. Debemos, como iglesia, debemos vivir listos y en expectativa. A lo largo y ancho de la Biblia tú ves la palabra velar, estar en oración, estar atentos. Hace muchos años había un equipo de softball en un aeropuerto pequeño y estaban esperando buenas noticias. Ya el vuelo había sido demorado 3 veces. En otras palabras, por 3 veces consecutivas habían escuchado por el parlante que el vuelo iba a ser demorado por el clima. Había una tormenta en ese momento y tú podías darte cuenta que eran jugadores de un deporte, todos altos, fornidos, fuertes, pero todos estaban en sus bermudas, en sus sandalias, zapatos de goma, franela, cachucha y con sus bolsos de los bates y los guantes. Ellos iban en su primer vuelo a tiempo. Cuando el primer anuncio salió de que iba a demorar, que el vuelo iba a demorarse por el clima, empezaron a compartir entre ellos, a hablar, pero el resto siguió sentado en el salón de espera con sus teléfonos. Pero cuando vino el segundo anuncio, ellos empezaron a alarmarse un poco. Y algunos 2, 3 de aquí separaron a otros 4 o 5 que estaban por allá. Y empezaron a hablar, se acercaron a conversar. Luego al tercer anuncio, donde una vez más anunciaban que el vuelo estaba siendo demorado por el clima y las tormentas, casi más de 2/3 del equipo se reunió por acá y estaban todos sentados y hablando y empezaron a recoger bolsos y agarrar bolsos. En eso por fin llegó el anuncio esperado. Damas y caballeros, les informamos que el vuelo número tal, con destino a tal lugar, estará partiendo en exactamente 45 minutos. Todos los jugadores miraron su reloj, algunos sus celulares, se miraron y empezaron. 2 por 2. Iban 2, entraban al baño y se cambiaban y salían ya vestidos con el uniforme, todo listo para el deporte. Luego entraban 2 más y volvían a salir, hasta que literalmente todo el equipo estaba vestido. Y en la conversación descubrimos que era que habían salido con anticipación para llegar al lugar donde iban a quedarse, bañarse, vestirse, ir incluso a un tiempo de práctica. Pero el tiempo se había cortado a tal manera que si ellos llegaban no preparados, iban a tener que perder el juego por forfeit. Por lo tanto, cada uno de estos atletas entraron en turnos de 2 por 2 y se cambiaban y salían ya vestidos. Y en ningún momento vimos que estos jugadores salían del baño como avergonzados. ¡Ay, ando en un uniforme de softball! Y a lo mejor la gente se percató que sí, estaban vestidos diferentes. Ya sus caminares terrac, porque cargaban sus ganchos, sus tacos para jugar en el campo de softball. Mas, sin embargo, ninguno de ellos alguna vez
pidió disculpas a los que estaban ahí, diciendo, disculpen, es que tenemos un juego ahorita. No, ellos no les interesaban a los demás. Ellos se prepararon, ellos se alistaron y dijeron, mira, cuando toquemos el piso, corremos y jugamos el partido. Y sabes, creo que en cierto modo la iglesia debe estar lista. La iglesia debe estar preparada. Hace semanas atrás hablábamos de la familia, cómo debemos tratarnos, cómo debemos vivir, porque los demás están mirando a tu familia. Tú eres la familia cristiana, tú eres la familia que teme a Dios, tú eres la familia que debe dar el ejemplo. Cuando tú y yo pasamos por adversidades, el mundo está mirando a ver cómo tú y yo pasamos los daños, cómo tú y yo pasamos las tormentas, cómo cuando Jesús estuvo en la tormenta con sus apóstoles, los que eran cristianos, los que creían en Dios, estaban en pánico. Y el único que conocía la verdad estaba dormido en paz, ahí en la proa del barco, acostado, rendido, posiblemente hasta roncando. Y los discípulos dijeron, ¿qué haces? ¿Cómo puedes dormir en medio de una tormenta? ¿Sabes por qué? Porque no hay tormenta donde yo no estoy encima de la piedra viva. Cristo es mi piedra viva, mi esperanza. Iglesia, todo lo que hemos venido diciéndote desde que comenzamos con el primer mensaje de que hay una esperanza viva. Pero dijo de que hay una esperanza viva y ella es la plataforma para que la iglesia avance, continúe. No mire atrás, sino que mire hacia adelante. Miremos a Cristo y digamos, Señor, voy a seguirte, voy a vivir para ti, voy a anunciar al mundo a través de mi vida, a través de mi matrimonio, a través de mis hijos y mi familia, mi hogar, nuestra iglesia, en mis momentos de victoria y en mis momentos de derrota, en mis pruebas, en mis fuegos o en mis momentos más refrescantes. Quiero vivir de tal manera que el mundo vea que Cristo está en mí, que Él está en control de mí, porque eso hará que el mundo diga, yo necesito a ese Dios. Iglesia, por amor a Dios, su venida está cerca. El fin de los tiempos está sobre nosotros. No tengo fecha, no tengo hora, porque Dios dice que nadie sabe la fecha y la hora. Solamente estoy viendo el calendario bíblico y todo lo que Dios dice que va a pasar antes de su venida ya está ocurriendo. La pregunta simple es esta. ¿Estás viviendo en preparación para su venida? Te animo, iglesia. Dios dice, cuando veas que estas cosas acontezcan, levanta tus ojos. La palabra de Dios dice en Lucas 21, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten su cabeza, porque se acerca tu redención. Las enfermedades, las guerras, los dolores, las lágrimas, ya Cristo viene a redimirnos a todos de tanto dolor y sufrimiento, del pecado, de la destrucción. Él prometió que volvería. La pregunta es, ¿estás creyendo que va a volver y viviendo como si va a volver? Te recuerdo entonces, vive con paciencia en cuanto a lo que Dios hace aquí, pero vive con urgencia en cuanto a lo que es eterno. Vive con confianza en medio de lo que estés pasando, pero vive con expectativa, porque el Rey ya viene. ¿Estás listo? ¿Estás viviendo tu vida de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo en ti? Cobra ánimo, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y si tú has mirado este video y tienes más preguntas al respecto, por favor, escríbenos. Te animo a que escribas cualquier pregunta o comentario que tengas al respecto de lo que Dios te ha hablado hoy. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Te deseo un día y una semana lleno de las bendiciones de Dios. Vive para que el mundo sepa que Cristo está en ti.